Una oficial de policía se dirigía a la boda de su amiga. Iba vestida como una chica común y corriente. No llevaba vehículo oficial, ni escoltas, solo manejaba una motocicleta como cualquier otra joven. Al acercarse al pueblo de Asnabad, notó un retén policial. 3 o 4 agentes estaban de pie en la carretera, frente al puesto, y en medio de ellos estaba el inspector Prasenjit con su uniforme. Él le hizo señas con su bastón para que se detuviera. La joven orilló la motocicleta y la estacionó a un lado. Con voz severa, el inspector preguntó: ¿A dónde vas? Ella respondió con calma: voy a la boda de mi amiga. El inspector Prasenjit la miró de arriba abajo. La muchacha era una mujer hermosa de 28 años llamada Barnali Sin. Luego, riéndose, dijo: ah, así que vas a comer y beber en la boda de tu amiga, ¿eh? Pero tu papá sí se pondrá el casco, ¿y tú por qué no lo usas? Además, venías manejando demasiado rápido. Así que tendrás que pagar una multa. El inspector comenzó a sacar su libreta de infracciones. Barnali se dio cuenta de cuáles eran sus verdaderas intenciones, y que todo era solo un pretexto. Entonces dijo: señor, yo no he violado ninguna ley. Oh, señora, no intente enseñarnos la ley, respondió él. Luego lanzó una mirada a un agente que estaba a su lado y agregó: hay que darle una lección. De repente, el inspector abofeteó con fuerza a Barnali en la cara. Demasiadas preguntas, ¿eh? Cuando la policía dice algo, lo único que debes hacer es obedecer en silencio. La cabeza de Barnali dio un giro por el golpe, pero logró recomponerse. En sus ojos se notaba claramente la furia. El inspector Prasenjit se rió y dijo: todavía tienes esa actitud en la mirada. He corregido a muchas como tú. Ya es hora de darte una lección de verdad. Un agente dio un paso al frente y dijo: señor, llevémosla a la comisaría. Ahí le daremos un buen servicio y aprenderá cómo se le habla a la policía. Uno de los policías la tomó del brazo y le ordenó: vamos, súbete al vehículo. Barnali se soltó bruscamente, con un tono firme, advirtió: no te atrevas a tocarme o las consecuencias no serán buenas. El inspector se enfureció aún más y comentó a uno de sus hombres: mira nada más que arrogancia. Entonces un policía se adelantó, la tomó del cabello e intentó arrastrarla por la fuerza. Barnali gritó de dolor. Aún así, ella no reveló su identidad. Quería ver hasta dónde podían llegar. Entonces, uno de los oficiales, furioso, golpeó su motocicleta con un bastón y gritó: te haces la santa, ¿eh? Pues ahora te convertiremos en un juguete y jugaremos contigo. Barnali Sin comprendió plenamente lo que estaba a punto de sucederle y hasta qué punto podían caer esos hombres. En los ojos del inspector Prasenjit había una rabia encendida. He visto a muchas listas como tú, gritó con fuerza. ¿Quieres desafiar a la policía hoy? Te mostraremos cómo. Llévenla a la comisaría, allá le enseñaremos. Barnali Sin siguió en silencio. No mostraba intención alguna de revelar su identidad. Quería ver hasta dónde eran capaces de difamar a la administración. Hasta dónde podían llegar con su crueldad. El inspector Prasenjit estaba ya molesto. Frente a él estaba una mujer cuyo rostro bello y delicado había sido abofeteado, a la que habían tirado del cabello y arrastrado del brazo por la calle. Y aún así, seguía en pie, callada, como una estatua. No gritaba, no lloraba. El inspector pensó: que llegue a la comisaría, y entonces veré cómo tratar a esta mujer obstinada. No era solo enojo, era una furia hirviendo en lo más profundo. El oficial a cargo se rió y dijo: ahora hasta la lengua le empieza a trabajar. Vamos a la estación y veremos hasta dónde le alcanza ahí. Al entrar a la comisaría, el inspector gritó: ¿dónde están? Tráiganme té y agua rápido. Hoy tenemos una invitada especial. Barnali Sin seguía sin decir nada. Solo observaba las paredes de la estación, mirando cómo trataban a la gente inocente que jamás se atrevía a alzar la voz. Un agente se inclinó hacia el inspector y le susurró: ¿cuál es el caso, señor? El inspector respondió con indiferencia: nada, exceso de velocidad o no llevar casco. Escribe lo que quieras. Lo único que necesitamos es romperle el ego. No hagas demasiadas preguntas. Barnali escuchaba todo, pero sus ojos seguían mudos,
como si quisiera que esa vergüenza saliera de la propia boca de ellos. El inspector se sentó en su silla, jugueteando con un bolígrafo sobre la mesa, y luego levantó la vista hacia ella. ¿Nombre? ¿Dónde vives? ¿De quién eres hija? Barnaly permaneció callada. El inspector repitió. ¿No me oíste? ¿Cuál es tu nombre? Pero su silencio se mantenía firme, como un muro de piedra. Entonces el inspector golpeó con tanta fuerza la mesa que el sonido retumbó en toda la estación y gritó con furia. ¿No me oíste? Dime tu nombre ahora. Barnaly giró lentamente el rostro y respondió. Sumita Sarma. El inspector la miró con una mueca burlona. Ah, muy lista, ¿eh? Estás acostumbrada a mentir. Pero recuerda, si te pasas de lista, te saldrá caro. Un solo error y no tendrás tiempo ni de arrepentirte. Barnaly Sin fue arrojada por la fuerza a un sucio calabozo, donde ya había 2 presas. Una de ellas la miró y le preguntó. Hermana, ¿qué delito cometiste? Barnaly sonrió levemente, pero no dijo nada. Solo observaba cuán podrido estaba el sistema. Si a una oficial a cargo podían encerrarla sin razón, imaginarse la situación de la gente común no era nada difícil. Barnaly se sentó en un rincón de aquella celda oscura, mirando, escuchando y comprendiendo cada acto. El inspector Prasenjit fabricó un informe falso y ordenó. Ponle cargos de robo y chantaje. Golpeó el archivo con la mano y añadió. Vamos rápido. Un agente preguntó. Pero señor, ¿sin pruebas? El inspector rió y dijo. En esta estación las pruebas no se traen, se fabrican. Un rato después, un agente entró y golpeó con fuerza el hombro de Barnaly. Justo cuando el inspector alzaba de nuevo la mano, una voz firme resonó desde la entrada. ¡Alto! Todos voltearon. En la puerta estaba el inspector superior Sanjay Bara. Su reputación era un poco mejor que la de los demás. Miró hacia dentro, observó la condición de la mujer y frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. Prasenjit sonrió y dijo. Nada, señor. Solo una callejera haciéndose la lista. Le estamos enseñando una lección. Sanjay miró detenidamente a Barnaly. Su comportamiento no parecía el de una mujer cualquiera. Entonces preguntó. ¿Cuál es su delito? Prasenjit se puso nervioso y contestó. Señor, faltó al respeto durante la revisión. Sanjay sospechó. Le preguntó a Barnaly. ¿Cuál es tu nombre? Barnaly guardó silencio. Prasenjit se rió y comentó. Señor, ni siquiera dice su nombre. Sanjay ahora estaba completamente alerta. Ordenó a la gente. Enciérrenla sola en aislamiento. Prasenjit se sorprendió. Pero señor, dijo alguien. Sanjay respondió con firmeza. Yo mismo me quedaré a su lado. Por sus órdenes, Barnaly fue encerrada en otra celda, aún más oscura y pestilente que la anterior. Barnaly miró alrededor. En un rincón había una mesa rota y, junto a ella, una barra de hierro oxidada. Ahora estaba viendo el verdadero rostro de ese sistema corrupto todavía más de cerca. Cada instante sus ojos entendían más. La ley se había reducido únicamente a papeles. De pronto, un agente entró corriendo y dijo. Señor, un vehículo grande está estacionado afuera. Prasenjit se sobresaltó. ¿Qué vehículo? Preguntó. El agente respondió con nerviosismo. Señor, es un coche del gobierno. Salió apresurado y, al mirar dentro del vehículo, sus ojos se abrieron con espanto. Volvió corriendo y susurró. Señor. ¿Qué pasó? ¿Quién está aquí? Preguntó irritado Prasenjit. El agente, temblando, respondió. Señor, el comisionado está aquí. El rostro de Prasenjit palideció. El inspector superior Sanjay Barma también se puso en alerta, porque ahora el asunto había llegado hasta lo más alto. El comisionado entró a la comisaría, y la furia se reflejaba en sus ojos. Miró directamente a Prasenjit, con voz dura, preguntó. Inspector Prasenjit, ¿qué clase de espectáculo está ocurriendo aquí? Afligido, él respondió. Nada, señor, solo un caso menor. El comisionado tomó el expediente de la mesa y lo revisó con cuidado. Frunció el ceño, luego miró hacia la celda y preguntó. ¿Quién es ella? Señor, tiene un caso de fraude y estafa en su contra, contestó Prasenjit. ¿Tienes pruebas?
Preguntó el comisionado con severidad. ¿Tienes pruebas contigo? Ahora Prasenjit estaba completamente acorralado. El comisionado se dirigió directamente a la mujer. ¿Cuál es tu nombre? Y por primera vez, Barnali Sin esbozó una leve sonrisa y respondió. Oficial Barnali Sin. El silencio invadió la estación entera. Todos se pusieron pálidos. Las piernas y manos de Prasenjit temblaban, los demás agentes se quedaron helados. El suelo bajo los pies de Prasenjit pareció desaparecer. La mujer a la que había tratado como una delincuente resultaba ser la funcionaria que dirigía la ley en todo el distrito. No era una mujer común, era la oficial Barnali Sin. La misma que había sido arrastrada por la calle, a la que habían jalado del cabello y abofeteado. En cuanto eso salió a la luz, el caos estalló en toda la comisaría. Los agentes permanecían inmóviles, atónitos. El comisionado fulminó con la mirada al inspector Prasenjit y le gritó con furia. ¿Cómo te atreves a presentar cargos falsos contra una funcionaria superior? Prasenjit intentó decir algo, pero antes de que pudiera, el inspector Sanjay Varma exclamó. Se lo dije, señor, desde antes noté que algo no estaba bien. Ahora Prasenjit estaba completamente solo. Entonces, Barnali Sin, con voz serena pero firme, por primera vez pronunció el veredicto directamente. Prasenjit, esta vez has perdido tu puesto. Tu suspensión está confirmada y además habrá un proceso en tu contra. Al escuchar esto, Prasenjit sintió que le faltaba el aire. El resto de los policías apartaron la vista de él. Sanjay Varma gritó de inmediato. A Baldar Sahib, llévenselo y enciérrenlo en el calabozo. Pero en ese momento, Prasenjit sacó un papel doblado de su bolsillo y, sonriendo, dijo. Esperen, señora. Miren esto primero y luego hagan lo que quieran. Mostró el papel. El comisionado y Barnali Sin lo miraron de inmediato. Aquí está mi orden de traslado, dijo Prasenjit. Fui transferido hace 3 días. Por más enojados que estén, ya no pueden despedirme. La estación volvió a quedar en silencio. Barnali tomó el documento y lo leyó. El comisionado, entornando los ojos, miró a Sanjay Varma y le ordenó. Revisa si este papel es verdadero o solo apariencia. Sanjay revisó los registros en la computadora, levantó la cabeza y confirmó. Señor, es auténtico. Pero el nuevo inspector aún no ha tomado posesión. Eso significa que él sigue siendo el inspector oficial aquí. Y toda la mala conducta se cometió bajo su mando. Ahora nadie puede salvarlo. Barnali Sin lo miró fijamente a los ojos y dijo. Ahora tu nueva dirección será el mismo lugar donde solías encerrar a otros. El comisionado asintió en acuerdo. 2 agentes avanzaron para detenerlo, pero Prasenjit lanzó su siguiente jugada. Esperen, señora. Yo no estoy solo. ¿De verdad creen que toda la culpa es mía? Señaló hacia los demás policías de la estación. Todos ellos están conmigo. Incluso hay gente de arriba involucrada. Algunos rostros de los oficiales perdieron el color. El inspector Sanjay Varma comenzó a observarlos uno por uno, comprendiendo la magnitud del asunto. Barnali Sin miró al comisionado y dijo. Ahora habrá que limpiar toda esta estación. Nadie quedará libre. Como usted ordene, señora, respondió el comisionado. Ahora todos rendirán cuentas, uno por uno. Al pronunciar esas palabras, fue como si un rayo hubiera caído sobre la estación. Afuera, algunos periodistas que ya sospechaban que algo grave ocurría dentro, permanecían atentos. Al enterarse de que toda la línea de mando había sido convocada, empezaron a difundir la noticia desde sus teléfonos. Un auto brillante se detuvo frente al lugar. La puerta se abrió y bajó el propio SP. Miró alrededor. Los rostros de todos estaban pálidos. Los oficiales de la estación se alinearon a un costado, y el jefe de policía preguntó con severidad. ¿Desde cuándo está ocurriendo este circo aquí? Pero tanto el comisionado como el oficial a cargo se quedaron en silencio. En ese momento, Barnali Sin miró directamente a los ojos del jefe de policía y dijo. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? De inmediato, Sanjay Varma sacó un expediente y se lo entregó a Barnali Sin. Ese archivo contenía todos los actos oscuros del jefe de policía, completamente expuestos. Barnali le mostró el expediente al propio jefe de policía y le dijo. Mira, aquí está.
Todos tus secretos sucios están escritos en estas páginas. El sudor comenzó a resbalar por la frente del jefe de policía. Sin demora, el comisionado gritó con fuerza: «¡Arréstenlo! Y arresten también a ese otro sinvergüenza». Toda la estación quedó paralizada. Por primera vez, alguien había desafiado públicamente a un oficial de tan alto rango. Apenas arrestaron al jefe de policía, se desató una tormenta en todo el distrito. El asunto llegó hasta Delhi. Incluso el ministro en jefe fue informado, y desde allí llegó una orden directa: detener a todos los oficiales del distrito involucrados en ese desastre. En los siguientes 2 días, más de 40 policías, más de 10 altos funcionarios y varios líderes políticos fueron arrestados en todo el distrito. La atmósfera en Hasanabad cambió por completo. Ahora en todas partes solo se hablaba de un tema: la honestidad y valentía de la oficial a cargo Barnali Singh, quien había sacudido a todo el sistema podrido. En la administración surgió una nueva energía, una nueva mentalidad y, sobre todo, un nuevo temor, que ya nadie podría escapar. El trabajo de Barnali Singh estaba hecho. Había demostrado que, si tus intenciones son verdaderamente puras desde lo más profundo, incluso un país entero puede transformarse. Si viste el vídeo hasta el final, por favor dale like y suscríbete para seguir con nosotros.